Somos seres emocionales y cada día vivimos en muchos estados emocionales como miedo, alegría, amor, tristeza y muchos más. Pero como os he dicho los días pasados, pues hemos invitado hoy a Andrea para que nos hable sobre las emociones. Así que si te gusta este programa de crecimiento personal, te invito a que te suscribas y que lo compartas. Gracias, bienvenido y bienvenida. ¿Quién es Andrea? Pues Andrea ha estudiado economía, se ha formado como especialista en un instituto español de bio-neuroemoción, tiene el diploma de la Universidad Torreón de México y en la actualidad es presidenta de la Fundación Conexión Vital en Ecuador, que brinda apoyo a los niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de salud mental. Vamos a darle la bienvenida. Hola Andrea, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Catalina, por la entrevista. Estoy muy feliz de compartir contigo este momento. Pues gracias por aceptar y querer estar aquí este tiempo con todos nosotros. Como he dicho yo, ¿no? Tienes muchas formaciones, ¿no? Economista, bio-neuroemoción, además eres la presidenta de esta fundación y también el diploma de México. Hoy vamos a hablar sobre emociones, porque son estados que están con nosotros, ¿no? Todos los días estamos en estas emociones y es muy importante, ¿no? Conocer y cómo conducir, ¿no? Estas emociones y seguramente porque nos afecta mucho nuestra vida diaria de alguna forma. Dime, ¿qué son Bueno, las emociones? justamente iba a comenzar con eso porque al ser lo más importante del ser humano, me llama la atención que las personas no conocemos lo que son las emociones. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué son las emociones? Te dicen es algo que llevo por dentro, es un impulso, es como una energía que sentimos, pero realmente está un poquito alejado de la realidad. Las emociones son un montón de cambios químicos físicos que ocurren en nuestro cuerpo ante un impacto emocional. Te voy a poner un ejemplo. 2 minutos de ira. Suponte que tienes ahí un problema, te enfadas mucho. 2 minutos de ira te genera un pico de una sustancia llamada cortisol que le toma a tu cuerpo, a tu hígado, a tus riñones entre 6 y 8 horas metabolizarlo. Peor aún, cada minuto que recordamos un evento conflictivo, nos genera un pico de igual intensidad. Imagínate las mujeres, sobre todo que nos pasó algo y estamos todo el día pensando, ¿y por qué no respondí así? Lo hubiera dicho de tal forma, ¿no es cierto? Estamos que cuestionamos, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Reviviendo el momento y generando otro pico de cortisol de igual intensidad. Wow. Llega un punto en que un evento conflictivo, independiente de qué tiempo haya sucedido, nos puede generar, imagínate, cortisol en exceso al punto en que quedamos o comenzamos a estar inflamados. Y de ahí viene cómo esta sustancia química en exceso afecta nuestra biología. Desde ya, todas las itis, colitis, faringitis, dermatitis, gastritis, acné, que me cae el cabello, vienen por exceso de esta sustancia química. Es importante entender que el cortisol no es que es un enemigo y que está ahí para dañarnos. Al contrario, es la sustancia que te permite salvarte de un evento. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país de muchísimos temblores, muy fuertes. En el momento en que comienza a suceder un temblor o algún evento impactante, un incendio, una explosión, en milésimas de segundo se genera un pico de esta sustancia, que es lo que te permite levantarte, salir y buscar ayuda. ¿No es cierto? Reaccionar. ¿O a quién no le ha pasado que de pronto va manejando
alguien se te acerca mucho, tú tienes una reacción muy primitiva, muy visceral. Mueves el volante rápidamente, vas a notar que los ojos se abren, las cejas se arquean, puede quedar un poco de palidez en el rostro, los labios pálidos, sudoración, pero en milésimas de segundos. Tú no esperas y tú no dices, ¿qué debo de hacer? Reaccionas. Ahí el cortisol es el que te ayudó a esa reacción de impacto. Pudiste reaccionar, pudiste salvarte, pudiste ponerte de pies y correr. Si no tuviéramos esta sustancia, nos quedaríamos sentados y el fuego nos consume. ¿Por qué? Porque no podríamos tener la reacción. ¿Cuándo viene el conflicto? Cuando permitimos que cualquier situación en la que no esté en riesgo nuestra integridad nos afecte. Fíjate que si solo entendemos esto, podemos comenzar a ver la vida de una manera más simple. ¿Por qué? Porque así como elegimos las personas lo que me gusta comer, cómo me gusta vestirme, debería elegir por qué permito enojarme, qué cosas tienen la suficiente importancia para que yo me enoje y pelee. ¿Por qué? Porque entiendo que mi salud se va a ver afectada. ¿Sí? Entonces, no sé si me ibas a hacer una pregunta o puedo continuar. Sí. No, estaba pensando en que, bueno, tú lo que nos has dicho ahora son dos formas de generar el cortisol. Uno, en supervivencia, igual que estás en un bosque y viene un león, por ejemplo, o lo que sea, y que pues reaccionas, huyes, ¿no? Tienes que huir, de correr, no vas a estar a hablar con león, espérate que tengo que gestionarte algo y decirte, no. Pues bueno, eso es, se genera ese cortisol y vas corriendo y está bien, ¿no? Y además contando de cuando estamos, por ejemplo, en ira, en enfado, que generamos cortisol también. La diferencia entre estas dos, ¿cuál es? Porque nos has dicho, pero bueno, que es específico para que entendamos. Una cosa es entrar en el estado de ira o de tristeza también, porque también tienes que reconocer el estado en el cual tú estás, por ejemplo, ¿no? Y sabiendo que en esos estados pues vas generando cortisol, Sí. la Por química. eso yo decía la importancia de elegir. ¿Por qué? Porque como tú te das cuenta, es visceral, es inconsciente. Cuando tienes que huir, tú no analizas, no dices qué debo de hacer, reaccionas. No es una característica de nuestra mente, es que no diferencia entre lo real y lo imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo puede ser un león que me va persiguiendo o el temor que le tengo a mi jefe de que cualquier día de estos me despida. ¿Qué te quiero decir? Es aquí la inteligencia, lo que yo puedo percibir de una situación, lo que me afecta. Mi cuerpo va a generar exactamente la misma cantidad de sustancias. Quien debería darle una mejor interpretación de lo que sucede en el entorno soy yo. Le da igual si es solamente un pensamiento, si todos los días yo me levanto y digo, me van a despedir del trabajo. Seguro que hoy me echan. Hasta seguro y con todas las deudas que yo tengo y los problemas que yo tengo y el dinero que no alcanza, me van a despedir. ¿Qué estoy haciendo? Generando cortisol. De pronto hoy no sucedió nada, fue un día muy bueno, en el trabajo valoran mucho lo que yo hago, pero yo estoy pensando otra cosa y me voy a enfermar. Solo que no asociamos. Si alguien es muy analítico y se da cuenta, tú notarás que si tuviste un enfado, es probable que te dé un malestar de estómago, que te duela la cabeza. Este proceso puede durar incluso a veces 7 días después. O sea, me pasó algo muy impactante hoy, como estoy llena de adrenalina, de pronto no siento nada. Pero en el transcurso de los días, de las horas, yo puedo comenzar a sentirme mal, una sensación de angustia. ¿Por qué? Porque todo mi cuerpo se ha visto alterado. Ahora, algo que es más importante entender. Ahora entendemos cómo mi cuerpo procesa las emociones y la importancia de elegir.
Del 100% de las cosas que me afectan, está comprobado que el 90% no van a pasar. Aquí lo que necesitamos y a lo que trabajamos nosotros es por el cambio de percepción. Así como una bromita, da igual que mi pareja me esté traicionando o que yo piense que me esté traicionando, el estrés es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, no hay un cambio. Pero ahora, Catalina, no sé que eres mamita, yo quiero que entiendas esto que les voy a explicar. Como estas sustancias, todos los químicos de las emociones están en nuestra sangre, nosotros sabemos que cuando estamos embarazadas, el bebé se alimenta de nuestra sangre. Y fíjate que uno va al médico y te envían vitaminas, te envían mejor nutrición porque es para el bebé, es alimento para el bebé, ¿verdad? Eso lo sabemos, lo que comes. Lo que no nos dicen es que todo lo que nosotras sentimos, los químicos que se producen por los estados emocionales, fueron derechito al bebé. Al punto en que el 50% de la personalidad de un individuo se formó cuando estuvo en el vientre materno. 50% es hartísimo. Actualmente en consulta me atrevería a asegurar que el 90% de las personas que vienen en depresión, su mamá estuvo un periodo depresivo en el embarazo. No se encuentra casos en que no esté correlacionado al factor emocional de mamá con lo que nosotros vivimos como experiencia en la edad adulta. Créeme que es impresionante, de tal manera en que vamos a entender la conducta de un adulto, de un adolescente, revisando, conversando cómo fue el embarazo de su madre. Hasta ese punto llega. Estas son las emociones heredadas, de las cuales no somos conscientes. Permíteme añadir una cosa. Dicen los investigadores, de lo que he escuchado, que de 0 a 7 años, los niños, cuando se enferman, hay un doctor ruso, que yo muchas veces lo estoy repitiendo, está diciendo que no, los niños no están enfermos. Los enfermos son los padres, de 0 a 7 años que hablo, porque ahí toda la energía del niño está, y especialmente la madre, porque ha estado en el vientre de madre. Y entonces de 0 a 7 años, pues es como que desde un estado emocional seguramente, si el niño se pone enfermo, pues es la madre. ¿A quién? Sí, eso es cierto. Fíjate que se hicieron resonancias magnéticas cerebrales a niños pequeños dormidos en una habitación, mamá y papá en otra habitación peleando. Ellos no escuchaban y no veían. Y su cerebro muestra todos los cambios químicos como si estuvieran ellos enfrentando la pelea. Como yo leí este estudio, a mí se me ocurrió hace algunos años atrás, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, mi hijo mayor habrá tenido unos 8 o 9 años, yo trabajo con equipos de neurotecnologías que miden todas tus ondas cerebrales. Conecté a mi hijo a hacerle una lectura de sus ondas y llevé mi mente, solo mi mente, a un recuerdo impactante de mi vida y su cerebro se alteraba a niveles máximos de estrés. Él relajado, tranquilo, acostadito en un sillón muy cómodo y su cerebro se estresaba. Yo comencé a respirar, su cerebro se relajaba. Créeme que para mí, como profesional en el área de las emociones, Se ha cortado. A ver, no sé si... A ver, Andrea, ¿estás ahí? Porque se ha cortado un momento. Se ha cortado la conexión. No sé si... a ver. Hola. A ver, un momento. A ver si vuelve. Bueno, seguimos, que antes se ha cortado un poquitín el internet, pero seguimos. Nos estabas contando, Andrea, de la prueba que estabas haciendo con tu hijo. Sigue desde las emociones, ¿no?, que sentían con tus respiraciones y cuando tú estabas claro, alterada, por ejemplo. Sí.
Cuando tú logras entender que efectivamente tu estado emocional afecta o repercute directamente en tus hijos, pienso que deja de ser una opción estar bien. Es la responsabilidad de nosotros estar bien. ¿Por qué? Porque yo le digo a las mamitas, haz de cuenta que si tú te hundes, lo estás arrastrando a tu hijo. Ahí encaja lo que tú estás diciendo. En realidad, los niños no se enferman, no es que tienen una mala conducta, sino que están proyectando las situaciones emocionales insatisfechas de mamá, sus propios recuerdos, sus propias heridas. Créeme que es impresionante. O sea, no, llega un punto en que uno dice, wow, pero qué cosa tan loca. Yo atiendo actualmente muchos adolescentes, por ejemplo. Traen Sí, niños porque con... en la fundación donde, ¿no? donde eres presidenta, pues ahí hay niños y adolescentes, ¿no? Y niñas que están. Entonces, fíjate que, ¿qué sucede? Que los padres piensan que el adolescente tiene un problema y yo les digo, él no tiene un problema, él es el resultado de las problemáticas que no se han resuelto acá. Y de pronto nos traen muchos niños con intentos suicidas graves, muy graves, y la mamá dice, pero por ejemplo, pero si él tiene una buena vida, yo nunca lo he castigado, nunca le he hablado mal, esto en el mejor de los casos. ¿Por qué? Ok, analizamos el embarazo y resulta que sufrió violencia a nivel personal, violencia psicológica, que sufrió mucho, o sea, diversas situaciones emocionales. Sí, Eso justifica, ok, y se analiza y se trabaja con mamá a la par de con el menor. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. A veces nos traen niños pequeños con conductas disruptivas, niños en edades cada vez más cortas con depresión. O sea, realmente es preocupante. sí. Antes tú veías depresión 12 años en adelante. Actualmente tenemos niños de 8 años, pequeñitos, en crisis de ansiedad, en depresiones, con crisis de pánico. O sea, realmente estamos viviendo una pandemia muy silenciosa. ¿Por qué te digo silenciosa? Sobre todo acá en nuestro país, las personas no tienen conciencia de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lamentablemente un proceso depresivo no se te ve en la cara. Tú ves personas totalmente bien, sí, pero acaban de salir de terapia intensiva por ingestas de un cóctel de medicación, pero no se te ve en la cara. ¿Y qué sucede? Que mamá, como emocionalmente está devastada, piensa que es conducta o que al chico, al adolescente, le da la gana de portarse mal. Entonces, tenemos todo un grupo familiar completamente devastado emocionalmente. ¿Cuáles son las consecuencias? Que actualmente, al menos en Ecuador, la primera causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Si no se trabaja los padres, si no se trabaja qué vivió mamá los primeros 7 años de vida del niño, porque ahí está el otro 50% de la personalidad. Aquí en estos primeros 7 años es donde aprendemos a cómo nos vamos a defender en la vida, cómo vamos a resolver los conflictos, cómo vamos a opinar, nuestras creencias. Es la base de todo lo que vamos a hacer como adultos. ¿Y qué sucede? Que llegamos a ser adultos incapacitados emocionalmente. ¿Por qué? Porque mamá, como estuvo deprimida, no se encargó de mis emociones. Lo que estamos viendo es un circuito violento de personas criando a niños con las mismas heridas emocionales que no sanaron en su propia infancia. O sea, fíjate que los padres hacemos lo mejor que podemos, pero con el poquito que nosotros tenemos. Por eso es que todo está mal. Por eso es que vemos socialmente un colapso. Porque es una generación a otra que estamos enviando personas emocionalmente rotas. Niños que no saben por qué se sienten tan mal.
no saben por qué se cortan, no lo entienden. Y una sociedad que sigue pensando que salud mental no es necesaria, que se invierte en todo, se invierte en los dientecitos, en la carita, pero no en ver cómo está emocionalmente eso. Lo que estamos aquí diciendo de lo que nos cuenta Andrea de los padres, bueno, seguramente habrá padres que nos están viendo, no queremos decir ninguna culpabilidad, simplemente responsabilidad. Porque responsabilidad, porque el niño, bueno, si tiene una conducta viene de ahí, de la infancia del mamá y el papá. Eso es lo que queremos decir para que no se interprete mal, porque no es aquí, no se trata de culpar a nadie. Eso no se trata de culpar a nadie, simplemente que los problemas de los adolescentes o de los niños pues se gestiona junto con los padres, porque es de ahí, desde donde vienen, ¿no? Las conductas, ¿no? Y todo lo que está pasando alrededor de los niños. Y además, como tú lo has dicho, la base es de 0 a 7 años. Si no hemos dado una base sólida, pues tendremos más adelante comportamientos no muy agradables, ¿no? Sobre todo, como tú dices, es hacernos responsables y despertar. Porque no es que lo hacemos con la intención, tenemos que despertar y entender el por qué es importante sanar nuestras historias. Sí. Yo estimo que el éxito de un ser humano, créeme que no se mide con cuántos idiomas hables, en que estés en la mejor educación que el dinero pueda costear. Se mide con cuánta capacidad tú envías a estos niños a la edad adulta. Y fíjate qué sencillo. Por ejemplo, si yo violento a un niño como castigo, le pego correazos cada vez que hace algo malo, ¿cómo va a solucionar de adultos? Violentando. ¿Por qué? Porque lo aprendió. Si es una niña, como las mujeres nos dejamos llevar más por la parte del cerebro emocional, cuando nos castigan, entendemos, hice algo mal y este es el resultado, llego a ser adulto, me violentan y yo entiendo, seguramente algo hice mal, por eso está bien que me violenten. Es lo mismo. De ahí parte el bullying. Son las mismas personas con los mismos conflictos, por ejemplo. Si yo como adolescente molesto a otros, es porque en casa son muy críticos conmigo. Es porque en casa la burla, el hacerme ver las cosas, el maltrato es la manera de educarme. Asimismo, el que recibe el conflicto probablemente viene de la misma situación. Simplemente que nos vamos polarizando. Tenemos que despertar, la humanidad tiene que ir entendiendo. No podemos esperar ver fuera el cambio que no estamos realizando dentro nuestro y de nuestro entorno familiar. ¿Sí? No se puede entender. No se puede entender tampoco salud física sin salud mental. Y los niños ¿Okay? graban todo lo que ven de pequeños, lo graban. Todo lo que ven y todo lo que Sí. lo graban y luego lo expresan. Es así, ¿no? Porque los niños, primero, hasta cierta edad, no tienen la capacidad de razonar, ¿no? Del cerebro decir, bueno, gestionar y no tiene esa capacidad. Simplemente está grabando, es como una grabadora. Esto sucede porque los primeros 7 años de vida de un ser humano neurológicamente bien, nuestro cerebro funciona en unas ondas cerebrales más lentas, que se llaman ondas teta. Haz de cuenta que si a un adulto lo hipnotizas, así funciona el cerebro de un niño de esa edad. Entonces, todo lo que sucede, todo lo que le dicen, se relega a lo que nosotros conocemos como el inconsciente del niño. Puede tener 2 años y si yo le digo, eres bueno para nada, ¿por qué eres tan malcriado? ¿Por qué eres tan llorón? ¿Por qué eres tan peleón? Ya estoy dejando el registro de cómo es él. ¿Es la realidad? No.
solo es la interpretación de mamá, es la interpretación del entorno. Sí, ahora, bueno, ahora lo que tú estás contando es como las llamamos las etiquetas que vamos poniendo, ¿no? A esto te refieres, ¿no, Andrea? Te estoy escuchando cortado, no sé ¿Te si está lo puedes cortando? pausar. No, no me estás escuchando. Mira, si te parece, Sí. Andrea, vamos a repasar toda la importancia de conocer todo esto de las emociones, especialmente a los niños, y dejamos para otro programa porque aquí yo tengo más preguntas y me gustaría que hagamos otro programa en otro momento hablando de las emociones, de todo lo que tú estás haciendo y cómo hacer esos cambios desde muy pequeños para que no se llegue, ¿no?, a una edad adulta con conductas no muy agradables, digamos así. Entonces, vamos a recopilar todo lo que hemos hablado ahora en unas frases y seguimos el programa sobre las emociones otro día. Está bien. Entonces, las emociones son muy importantes, ¿verdad, Andrea? Además de los niños, que más adelante somos adultos. O sea, nosotros también fuimos niños. ¿Se me escucha bien, Andrea? Bueno, es la base del ser humano. El ser humano es... Sí, actualmente sí te escucho bien. Sí. ¿Sí? La Las base emociones es... es lo que nos hace seres humanos. Es lo que nos diferencia de los demás mamíferos. De ahí viene todo. Las emociones, tu factor emocional, tus pensamientos, tus sentimientos, es lo que puede ser tu salvataje de vida o lo que te hunda. Sí, puede ser ¿Sí? constructivo o destructivo. Pues gracias Andrea. Pues sí, vamos a hacer otro programa sobre este tema. Seguimos porque me quedan muchas preguntas. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Y nos vemos en otro Ok, programa. sí, muchísimas gracias. Y que las personas que nos están escuchando, que recuerden o que entiendan que la vida es más fácil de lo que nos han contado. Y pienso que todos llegamos a un momento en que reclamamos vivirla así, desde la simplicidad que es. Recuerden que todo lo que pensamos probablemente no suceda. En otro programa vamos a ampliar un poquito más para que logren entender y que logren reencontrarse con su tranquilidad, con su coherencia y su equilibrio. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ti.